claridad de cuáles son las precauciones estándar que nosotros debemos aplicar, por tanto, para evitar una infección en el paciente o incluso en nosotros mismos como profesionales o parte del miembro del equipo de atención directa a este paciente, es que lo que corresponde a continuación es entender cómo podemos prevalecer con esas precauciones. Y así surge la técnica aséptica. Se entiende como tal al conjunto de procedimientos y actividades, ya no necesariamente la utilización de insumos o recursos, que era lo que estábamos viendo, que se realizan con el fin de disminuir al mínimo las posibilidades de contaminación microbiana durante la atención también de nuestros pacientes. Los procedimientos que incluyen la técnica aséptica con el uso de elementos de protección personal, recién visto, son parte de medidas generales comprobadas y efectivas que deben estar siempre presentes al momento de realizar procedimientos invasivos durante la atención clínica o al momento de realizar algún procedimiento que pudiese ser causante de alguna contaminación cruzada. En esta línea, como técnica aséptica, vale la pena destacar el impacto, la importancia y la trascendencia que juega el lavado de manos. El lavado de manos tiene por objetivo remover la flora transitoria de la piel y reducir la flora residente antes del contacto con nuestro paciente y sus equipos. De este modo, se disminuye el riesgo de transmitirle un agente infeccioso a una persona que pudiese ser perfectamente susceptible. Se dice que el lavado de manos, y es muy importante que usted esto lo interiorice, es la medida más importante y por tanto también económica en la prevención y control de las infecciones intrahospitalarias. Sin embargo, y lamentablemente hay que reconocer, la adhesión del personal, del equipo clínico, del equipo médico, no supera el 30 al 40% en lo mejor de los casos. Con lo último sucedido a raíz de la epidemia y pandemia COVID, sí hemos logrado cierta adherencia, prácticamente hemos llegado al 90-95% para la técnica aséptica del lavado de manos. Se destaca que la política de higiene de manos aplica a todo el personal que trabaja en la organización, incluyendo a los alumnos, y no únicamente se circunscribe a la atención o a la responsabilidad del personal de atención directa o al personal contratado. Se puede realizar un lavado de manos por medio de 3 técnicas: el lavado de manos clínico con agua y jabón, con o sin antiséptico, la descontaminación de las manos secas con alcohol gel, que en ningún caso debiese reemplazar el lavado de manos con agua y jabón, y solamente está permitido la aplicación del alcohol gel hasta en 5 oportunidades. Alguna literatura nos dice que hasta 7, pero por precaución apuntemos inicialmente, idealmente, a un máximo de 5 oportunidades antes que se genere una película que pudiese, por el contrario, en vez de prevenir, permitir mayor adhesión de los microorganismos. Y finalmente está el lavado de manos quirúrgico. Lo relevante es que usted, el lavado de manos que tenga que aplicar en el área clínica, lo realice al iniciar la jornada de trabajo, después de retirarse los guantes. Ya decíamos que este elemento de protección personal no reemplaza el lavado de manos, después del contacto con secreciones o excreciones del paciente, recordamos aquí materia de fluidos de bajo o alto riesgo, y frente a manos visiblemente sucias. La duración ideal en la técnica de lavado de manos dice debe suceder en un periodo de entre 40 y 60 segundos. Entra en la línea también de clasificación técnica aséptica el uso de las barreras físicas, y aquí es importante complementar, por tanto, la prevención de la contaminación cruzada con el uso del delantal, el uso de la mascarilla, con una correcta postura y retirada de los mismos. El delantal, por un lado, debe tener la particularidad de llegar por lo menos debajo de las rodillas. Si el delantal es de material desechable, debe ser de uso único y no repetirlo con distintos pacientes. Al igual que el delantal, la mascarilla debe ser de uso único para cada paciente que nosotros intervengamos. Debe procurar cubrir la nariz, la boca y el mentón, y después de colocada no se debe tocar ni colgársela al cuello, malas prácticas que se realizan y que producen una contaminación. Se debe cambiar cada vez que se humedezca. El tiempo de duración dice, y va a depender de las condiciones climatológicas o el entorno en el cual nosotros nos encontremos, 1 hora, idealmente no más allá de 2 horas.
Ajeno al tiempo transcurrido, si usted termina un procedimiento con un paciente y acude a otro, debe retirársela en forma inmediata. Los guantes también entran en el margen del cuidado como técnica aséptica. Deben ser estériles y de uso único en cada paciente. No reemplaza, ya decíamos, el lavado de manos. El gorro también debe ser de uso único, cubrir la cabeza y contener todo el pelo para evitar la caída del mismo en alguna técnica como lo podría ser una curación avanzada, sobre todo mucho más complejo el paciente. Respecto al material estéril, debemos procurar para la preservación de la técnica aséptica que efectivamente el envoltorio esté indemne, limpio y seco, que haya un control químico externo virado, válido, correcto, tener una fecha de vencimiento vigente al momento de la ejecución o el uso de esos elementos y supervisar el método de esterilización con métodos certificados válidos y que se ajusten al tipo de insumos que fueron sometidos a la limpieza o esterilización. Como técnica aséptica también es importante destacar en este manejo el correcto uso y preservación del campo estéril. El campo estéril se entiende como aquella zona en la cual va a ser sometida a una intervención quirúrgica. Las medidas para mantener el campo estéril son el lavado de manos quirúrgico, el uso de guantes y el delantal estéril, abrir el material estéril según la técnica que corresponda y utilizar mascarilla y gorro. La preparación de la piel de un paciente que sea sometido a una intervención quirúrgica o a una curación avanzada es aquella técnica aséptica o acción que está destinada a disminuir la carga microbiana antes de los procedimientos invasivos o un debridamiento en curación avanzada, el cual consiste en un lavado de la piel con antisépticos en la zona operatoria y también en la zona de seguridad. La toma de muestras en un paciente también es parte de la técnica aséptica y para eso es importante conocer las distintas etapas en las cuales nosotros tenemos que poner ciertas atenciones. En la fase preanalítica tenemos que procurar tener una preparación adecuada del paciente, realizar una extracción del espécimen que nosotros requiramos según el procedimiento, la demanda de salud que está demandando nuestro paciente, cumplir correctamente una pauta mínima, un checklist mínimo respecto a la calidad de la toma de muestra que estamos requiriendo, realizar un transporte de manera segura y adecuada por el personal técnico, asegurar una correcta identificación de la muestra y que sea adecuada y justa al paciente que le corresponde, y una preparación para el análisis posterior una vez en laboratorio con las máximas estándares posibles. De lo contrario, si usted no cumple estrictamente la técnica aséptica en la toma de muestra de un examen, se pueden producir ciertas aberraciones en la captura de ese tejido que va a ser sometido a análisis. Pensando en una muestra de sangre, se entiende como aquella aberración una muestra coagulada. Causas para producir una muestra coagulada: hay una inversión deficiente en los tubos al momento de la extracción sanguínea, hay una punción débil, la extracción de sangre fue realizada en una zona de hematoma, o hay un sobrellenado de los tubos y con poco anticoagulante. También es relevante tener claridad cuando son múltiples tubos, el orden que deben seguir cada uno de ellos para asegurar que la extracción sanguínea cumpla con los estándares mínimos para la fase analítica de la muestra. Como recomendación, se sugiere primero tomar hemocultivos, en segunda instancia los tubos celestes, tercero el tubo rojo, seguimos con tubo amarillo, verde, lila y gris. Respecto a la toma de muestra de virus respiratorios, el éxito del diagnóstico va a estar dado por la calidad de la toma de muestras, el almacenamiento al cual es sometido una vez obtenida la muestra y el transporte mismo de esta muestra hasta el laboratorio. El éxito del urocultivo va a estar dado en función a la técnica aséptica respecto al manejo, las precauciones que se deben tomar en cuanto al aseo jabonoso de los genitales previo a la toma de muestra, obtener la muestra de orina desde la segunda micción, mantener refrigerada hasta por lo menos 2 horas como máximo, mantener hasta 48 horas con preservante de manera refrigerada si es que es posible en nuestro centro de salud, y debe quedar constancia en solicitud de examen, fecha y hora de la toma de muestra. Si lo que pretendemos obtener son cultivos de biopsia o tejido, los cuidados que hay que tener para tener una buena calidad
en la muestra obtenida es que si vamos a trabajar sobre escaras, estas deben ser removidas antes de realizar la biopsia. Es, por tanto, una correcta técnica aséptica. Recolectar a lo menos 0,5 gramos de tejido, colocar la muestra en un frasco estéril para evitar una contaminación y enviar antes de las 2 horas al laboratorio. Si vamos a trabajar sobre un cultivo de biopsia sobre una quemadura, la muestra debe ser extraída durante el aseo quirúrgico o el depredamiento, obtener con bisturí también un trozo no inferior a 0,5 gramos que debe contener, importante, tejido sano, viable, colocar la muestra en un frasco tubo estéril para evitar también contaminación y llevar inmediatamente al laboratorio. Las causas de rechazo por parte del laboratorio de la fase ya analítica, producto de las muestras que nosotros podamos llevar como equipo clínico, están dadas particularmente por una ruptura de la técnica aséptica, y esto tiene relación con el uso de recipientes no estériles, muestras mal rotuladas, cantidad de muestra insuficiente, muestra seca, o no se indica en la solicitud de examen el tipo de muestra a analizar o la procedencia anatómica de la misma. Si nosotros no procuramos una técnica aséptica en nuestros procedimientos, estamos dejando susceptible al paciente al retraso respecto al tratamiento efectivo que pudiese recibir. Por lo tanto, una infección que pudiera ser simple se agravaría. Hay hospitalizaciones prolongadas asociadas a aquello, hay un mayor costo en la atención de ese paciente y hay un aumento de la mortalidad y morbilidad. Si el paciente es altamente contagioso o con riesgo de producir una infección cruzada entre mismos pacientes o entre el paciente y usted como parte del miembro del equipo clínico, lo que hay que procurar entonces en esta instancia es recurrir a otra precaución estándar que guarda relación con la técnica aséptica, y eso hace relación a las medidas de aislamiento. Lo que se pretende o lo que se busca con las medidas de aislamiento es prevenir la transmisión de microorganismos entre un paciente y otro, que sería la infección cruzada, o entre paciente y el personal, pues a través de esta técnica o de este manejo se pretende interrumpir la cadena de transmisión, disminuir la incidencia de infecciones nosocomiales, prevenir y controlar los brotes que pudiesen emanar a partir de este descontrol, racionalizar el uso de recursos que pudiesen estar asociados a una morbilidad o comorbilidad y mantener una alta calidad en el proceso de atención en general. Las medidas de aislamiento están basadas en la epidemiología de las infecciones, en las particularidades que tienen cada uno de los microorganismos y la cadena de transmisión por la cual éste se comporta. Reconoce por otro lado el aislamiento la importancia de las distintas secreciones, los fluidos en la transmisión de patógenos. Contienen precauciones adecuadas para infecciones transmitidas por aire, gotas o contacto. Se dicen que son muy fáciles de comprender y amistosas, por lo tanto, no debiese usted estar en el grupo de las personas que no se adhiere a una correcta técnica aséptica respecto al aislamiento. Dentro de las medidas de aislamiento tenemos aquella que evita la transmisión por contacto, por lo tanto, se entiende como aislamiento de contacto. Podemos evitar el contacto directo o el contacto indirecto. El contacto directo es si la superficie corporal colonizada o infectada se pone en contacto con la superficie del huésped susceptible. El contacto indirecto es si la transferencia del microorganismo ocurre cuando el huésped susceptible entra en contacto con un objeto generalmente inanimado, contaminado. En el caso del contacto directo sería si usted no se lava las manos de manera adecuada. Y el contacto indirecto podría suceder, por ejemplo, cuando viene desde la unidad de alimentación algún utensilio o alguna fruta con cáscara que no fue correctamente desinfectada. Los microorganismos que se pretenden aislar por medio de este aislamiento son el virus respiratorio sincicial, el rotavirus, microorganismos multiresistentes, el herpes simple y la varicela. La transmisión por gotas o gotitas está sujeta a la prevención de microorganismos que son expelidos en gotas mayor a 5 micrones. Esto mediante la tos, el estornudo, al hablar o durante algún procedimiento, como la aspiración de secreciones. La particularidad que tienen los microorganismos que se transmiten por gota o gotitas es que no alcanzan distancias mayores
a 1 metro. De hecho, correctamente la literatura incluso nos puede especificar 80 centímetros. ¿Qué microorganismos entrarían en esta categoría y por los cuales hay que hacer un aislamiento de gota o gotita? Enfermedades meningocócicas, la difteria, Haemophilus influenzae, coqueluche, el Mycoplasma pneumoniae, adenovirus, la influenza, parotiditis, rubeola. Finalmente, tenemos el aislamiento que pretende prevenir la transmisión aérea o respiratoria. Y esto se da cuando los microorganismos tienen una dimensión menor a 5 micrones que les da la particularidad de poder transmitirse en gotitas de Fleger. Por lo tanto, su bajo peso, sus bajas dimensiones, permiten una propagación mayor a 1 metro perfectamente hacia las salas contiguas o hacia los pacientes del otro extremo de nuestra misma unidad. Entran en esta categoría de microorganismos a los cuales hay que aplicar aislamiento aéreo o respiratorio: la varicela, el sarampión, la tuberculosis pulmonar o el Staphylococcus aureus resistente. Para la precaución de contacto, del aislamiento de contacto, lo que se requiere es disponer de una pieza idealmente individual para el paciente. Guantes y pecheras en todas las atenciones deben ser de único uso, equipos e insumos individuales. Al alta se debe realizar un aseo terminal del espacio que ocupó nuestro paciente y minimizar el traslado de ese paciente. Junto con eso, recordar la higiene de manos y visitas restringidas. Para las precauciones por gotas o gotitas, también se requiere una pieza individual, mascarilla quirúrgica al estar a menos de 1 metro, decíamos, de distancia, equipos e insumos individuales. Si el paciente debe ser trasladado, debe procurar ir con mascarilla. Y para las precauciones respiratorias y el aislamiento aéreo respiratorio, la pieza individual acá es obligatoria. Recordemos que tienen la particularidad de estos microorganismos de expelerse a más de 1 metro, a grandes distancias. Incluso se recomienda tener una puerta de acceso doble, idealmente con presión negativa a la habitación. Las mascarillas deben ser también de preferencia número 95, pues tienen una alta eficiencia a la capacidad de filtración de microorganismos. El aseo de la unidad debe ser diario y terminal, no solamente terminal. Y al igual que la paciente anterior, con aislamiento por gota, este paciente se debe minimizar al máximo los traslados. De lo contrario, debemos procurar que vaya con su mascarilla.